¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy Ubuntu Recidi trae un nuevo tema, un nuevo podcast para ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación con respecto a su diseño. Esta parte es importante porque era lo que estábamos hablando la semana antepasada y bueno, el día de hoy vamos a hacer este énfasis especial. Como primer detalle, vamos a empezar hablando acerca de esta cuestión. ¿En qué sentido? En el sentido principalmente que la organización aquí debemos de considerarla muy importante en esta parte del diseño. ¿Por qué? Porque obviamente esta va a ser el resultado de entender la enseñanza como comprensión de los procesos del aprendizaje, dependiendo del método, objetivos, tipos de contenido que estemos trabajando. Aquí va a ser importante. ¿Por qué? Digamos, o es decir, se va a convertir en un elemento de continuidad de momentos, de contenidos y de experiencias por desarrollar en el aula, y estas mismas se deben de considerar en varios aspectos. Uno de ellos van a ser principalmente las finalidades básicas de utilización. Estas finalidades obviamente que sean recurrentes en lo que estamos usando, en por qué tenemos este preciso material para implementar, para trabajar. También tiene que ver los tipos de actividades que se van a realizar. Obviamente estos tipos de actividades, como veíamos la vez pasada, aparte de la motivación, aparte de todo el sentido del trabajo, de toda esta situación, tiene que ver también en cómo se van a realizar. Las actividades van a ser aquí muy importantes porque obviamente son un fundamento o un puente entre el aprendizaje, la motivación y el mismo material. También vamos a hablar un poquito del tipo de intervención docente, porque obviamente aquí hacemos mucho hincapié en cómo el mismo docente va a trabajar. La intervención del docente aquí va a ser una fuente principal y va a ser un guía en todo el desarrollo del material. El mismo docente debe de conocer, debe de estar preparado y actualizado a la hora de usar el mismo material. También hablamos de una organización y distribución de los materiales. Esta parte de organización y distribución de los materiales también es un punto importante que más adelante vamos a trabajar ahorita, pero haciendo un hincapié en cómo va a estar estructurado, favoreciendo también inclusive la autonomía y la atención a la diversidad, hablando de todos los sentidos y hablando de diversidad en todos los sentidos también, en cómo vamos a trabajar con el mismo material. Debe de ser un material diverso que esté adaptado a las necesidades de los alumnos en contexto, propiciando obviamente al máximo la interacción entre niños y docentes. Esta cuestión, obviamente nosotros al propiciar esta interacción entre los mismos niños y docentes, van a permitir principalmente que sea una fuente o una vía fácil del trabajo en cuestión a la realización de las actividades. La distribución espacial, que es otro punto importante que podemos ver aquí, tiene que ver obviamente en diferentes áreas que deben estar dirigidas a crear espacios que inciten a los niños a la actividad, que favorezca, es decir, aquí el encuentro con sus compañeros y su docente, creando un espacio relajante y tranquilo, un real espacio educativo. Esta cuestión aquí nosotros podremos decir que bueno, los docentes, hablando de ciertas situaciones, los docentes pueden crear los espacios como ellos quieran, ¿no? Hace tiempo recuerdo que hablábamos de los rincones de juego, el rincón de lecturas, el rincón de matemáticas, el rincón de exploración y conocimiento del mundo en el caso de preescolar, que eran esquinas principalmente del salón, a pesar de que eran 4 esquinas de un salón, pero se buscaban más esquinas principalmente para que estuvieran ahí ciertas concentraciones de aprendizaje. En esa esquina va a estar concentrada un aprendizaje, en esta otra y esta cuestión. Haciendo que precisamente esta cuestión de la distribución espacial, incitar principalmente a la actividad y al trabajo entre compañeros, entre colegiado, entre grupo y entre el mismo docente, que era lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que obviamente tiene que ver con esta parte de la autonomía y la atención a la diversidad, que el mismo niño encuentre por sí mismo esta experiencia rica en aprendizaje y que el docente, en este caso, la intervención del docente, funja como un guía, como un agente activo para propiciar o potenciar el mismo aprendizaje.
Por eso es que decimos que tiene que ser un espacio relajante y tranquilo, un real espacio educativo, ¿no? Es conveniente aquí evaluar todas las variables, principalmente, haciendo esta funcionalidad y hablando en esta parte de evaluación de variables. ¿Por qué? Porque pueden influir en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la parte de los materiales. Es decir, debemos de cuestionar aquí principalmente qué tipo de materiales se han utilizado, qué tipo vamos a utilizar nosotros. En el sentido, por ejemplo, en los que yo ya tenía dentro del salón de clases, independientemente de que seamos una escuela particular o una escuela de gobierno, quiere decir obviamente que son los materiales que ya tenía presentes dentro del salón de clases. Los que se han tenido, inclusive también aquí hay que considerar estos, los que se han tenido que elaborar, es decir, un nuevo material. Supongamos, yo tuve que crear el nuevo material o transformar algo creándolo a las necesidades del grupo, al contexto del grupo. Yo creé un nuevo material, obviamente, y esto también tiene que aquí influir qué tipo de material se ha utilizado, bueno, en la creación de un nuevo material. También tenemos que ver lo del material previsto era el adecuado. Es decir, a lo mejor en cierto momento la actividad requiere otro tipo de materiales que no tenemos dentro del salón de clases. Entonces, en esta misma situación estamos haciendo un énfasis especial en que el material previsto obviamente va a ser el adecuado a las necesidades. Es decir, si era el correcto para esta actividad, si sí lo era, adelante, si no, buscar la forma de modificar o reestructurar ese material para ese aprendizaje significativo como lo que conocemos dentro de la educación. Otra cuestión aquí que nos podríamos preguntar es que si permite su utilización autónoma. En verdad el mismo material se puede trabajar de forma autónoma, de forma que se cree el mismo aprendizaje. Si tenemos esta función, si tenemos esta actividad, si en verdad nos puede funcionar o tiene esta viabilidad. Más adelante y en la próxima sesión de la próxima semana, nosotros estaremos hablando acerca de las funciones, de la evaluación con respecto a su función del material. Esto no se lo pierdan en el próximo podcast. Y bueno, un último punto aquí también tendremos que ver, y es muy importante también, y no por ser el último punto lo menospreciamos, es decir, facilita la socialización. Si el material didáctico en este caso está facilitando esta socialización a la hora de trabajar. Muchas veces inclusive podríamos decir que los materiales no son los correctos, no son los adecuados, que presentan muchas situaciones más allá del trabajo, más allá de algunos agentes, algunas vías de óptima realización. Es por eso que aquí consideramos este punto importante y hacemos este hincapié precisamente en la parte de la socialización. Ya lo decíamos la vez pasada cuando hablábamos de acuerdo al impacto en el estudiante, ¿no? La motivación que tiene que ver en este aspecto, la función que vamos a ver en el siguiente podcast, si tiene que ver con esta parte, si tiene este sentimiento de riqueza necesaria, si en verdad despierta situaciones auténticas de aprendizaje y van más allá de la potencialización de las actividades, ¿no? Actualmente, al hablar de los materiales educativos o de los materiales didácticos, pues bueno, tenemos una brecha enorme, ¿no? Un campo enorme, inclusive con esta nueva situación que estamos viviendo actualmente hoy, por ejemplo, con este virus que llegó a nuestras vidas hace un par de meses y que actualmente ahorita, por ejemplo, algunos estamos viviendo en esta cuarentena, pero hacemos aquí esta situación ahora, vemos con las nuevas tecnologías de la información, lo conocido como las TICs, ¿no? Este punto de hablar inclusive de la tecnología tiene que ver con esta cuestión que nosotros estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque se tienen que diseñar ahora materiales digitales, materiales didácticos digitales, que sean capaces de producir una buena enseñanza y que tengan esta situación rica en aprendizaje. Encontramos muchas herramientas actualmente, hoy en día encontramos muchísimas herramientas, por ejemplo, esta plataforma virtual muy importante que usamos hoy en día y que es un buscador famoso dentro de internet, de la red global, pero nos da una ventaja infinidad de cuestiones, ¿no? Es una aplicación muy buena, de hecho, y así como esta hay varias aplicaciones educativas
en toda la red tecnológica, que si nosotros nos ponemos a buscar aquí, no pararíamos de hablar de infinidad de propuestas de programas, de softwares que nos van a facilitar el aprendizaje, ¿no? Y es una vía principalmente hacia este punto, hacia el punto de la socialización, que a pesar de que a lo mejor ya no estamos tan cercanos como hace unos meses, ahorita con esta sana distancia que estamos estableciendo, pues bueno, hace hincapié en que la socialización tiene que ser importante y en el trabajo principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que decir, si se ha tenido que elaborar un nuevo material para adquirir los aprendizajes, por ejemplo estos podcasts, ¿no? Tenemos que elaborar algo nuevo, algo dinámico, algo creativo, que se pueda entender, que sea fácil de explicar y que obviamente los alumnos o la persona que me está oyendo del otro lado lo pueda comprender y diga, sí es cierto, esto es lo que necesito y a lo mejor una forma más fácil de explicar, no sé, cuestiones así, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en esta de redes sociales, en cuestión de redes sociales, que tenemos videoconferencias, tenemos videos en vivo, transmisiones en vivo y bueno, situaciones así, ¿no? Que tratamos de buscar o variarle, como diríamos aquí en México, de campechanearle a la situación de poder adquirir o poder seguir fomentando el aprendizaje, ¿no? ¿Qué sucedía hace unos años atrás con Platón, con Aristóteles, ¿no? Con sus peripatéticos de Aristóteles? Todo era a través de estas expresiones orales en una plenaria o en el liceo, donde prácticamente, o hasta en la calle, ¿no? Daban esta cátedra hacia sus discípulos, ¿no? Que hacía el mismo Jesús, que hacían diferentes personas para transmitir el conocimiento. Obviamente era esta cuestión. No había a lo mejor tanto material como ahora actualmente, ¿no? Hoy siglo XXI, hoy 2020, que tenemos al alcance de un solo clic infinidad de materiales que podemos trabajar y podemos potenciar. Esta cuestión obviamente a la parte del diseño recae, en el sentido principalmente en que tiene que entenderse a la enseñanza como un punto de comprensión. El material tiene que entender a esta enseñanza como una comprensión en totalidad del todo, de la parte del aprendizaje, de la parte de la situación, de la parte de las experiencias que estamos implementando más allá de una sana realización. Este punto entonces es importante y no hay que dejarlo ver, no hay que dejarlo perder de vista, porque obviamente sin el diseño óptimo y adecuado de un material didáctico no podemos generar un aprendizaje significativo. El material aquí va a ser importante. A lo mejor sí hay algunas situaciones que por ende o por X situación dan paso o dan una pauta a que algunos docentes tengamos la necesidad de comprar materiales. Pero también esta parte, o a lo mejor porque no tenemos el recurso económico suficiente para adquirir uno, tenemos que adaptar nuevas estrategias o rediseñar alguno propio de nuestra creatividad, que aquí es donde entra esa palabra creatividad, para poder abordar o para poder ahondar un poco más en esta situación. Es aquí entonces principalmente donde hacemos este énfasis, ¿sale? A lo mejor sí suena un poquito repetitivo, a lo mejor sí suena un poquito tedioso, inclusive esta parte, ¿no? Pero como les estoy diciendo, al hablar de diseños estamos hablando de la creatividad misma del docente, que tiene que estar potenciada en todos los aspectos, considerando principalmente todo esto, las facilidades, los tipos de actividades, los tipos de intervención que vamos a hacer, las organizaciones de las actividades, favorecer las autonomías, propiciar una interacción, obviamente, algo rico en conocimiento, motivar al mismo alumno y bueno, ver lo que estaremos hablando después en el tema 4.3 sobre la parte de la funcionalidad del material, si en verdad es funcional y para qué tipo el material va a ser funcional, ¿no? Esto inclusive podríamos verlo, podemos citarlo con Emilia Ferreiro, que vamos a hablar de ella en el siguiente podcast. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que tenemos que hablar acerca del diseño. Espero que les haya servido este pequeño podcast. Los invitamos a entrar a nuestra página de Facebook y bueno, es para nosotros un gusto este segundo podcast y esperamos que les haya gustado, ¿sale? Nos estamos viendo, les deseamos las mejores vibras, las mejores bendiciones a todo mundo y esperemos que pronto nos volvamos a ver cara a cara. Si no lo hacemos, es un gusto y estamos aquí para servirles. Hasta luego.